Señor, necesitamos tanto de ti, Señor. Tú conoces nuestra condición, Señor, aún de los que ya hemos sido rescatados de nuestra vana manera de vivir, los afanes y los pensamientos, Señor, que hay en nuestro corazón. Tú conoces, Señor amado, la condición de cada uno de nosotros, Señor. Cuánto más, Señor, la condición de aquellos que no están en ti, que han escuchado pero no reconocen, Señor, no anhelan a un Salvador. Pero estamos aquí reunidos, Señor amado, y vamos a estar en Tierra Santa. Abriremos tu palabra, Señor amado, tu palabra que es verdadera. Señor, tu palabra, Señor, que da testimonio de ti, Señor. Lo escuchamos de este lado de la eternidad, en donde, habiendo pecado, hemos recibido misericordia, no como tus ángeles, Señor, que están en santidad, que no han gozado de misericordia, Señor. Pero nosotros sí, Señor. Necesitamos tanto, Señor, de ti. Necesitamos, Señor, de tu guía. Necesitamos, amado Señor, que tú obres en nosotros, Señor amado, esta mañana, pues deseamos adorarte genuinamente. Deseamos ver, Señor amado, regeneraciones, transformaciones, Señor. Mi Dios, necesitamos, amado Señor, de ti, pues deseamos glorificar tu nombre, Señor. Dar gloria a tu nombre en todo lo que hagamos, Señor. Ayúdanos, Señor. Ciertamente el valor que tenemos en ocasiones de ti es muy bajo, Señor. Tú conoces nuestro corazón. Obra para el bien de tu gloria, Señor, trayendo a nuestro corazón palabra viva que more, destruya toda impiedad y nos haga más como Cristo, Señor. Te pedimos por los que no son salvos entre nosotros, Señor, para que sean salvados, sobre todo por aquellos que están en riesgo, que creyendo serlo no lo son. Obra, mi Dios amado, avergüénzanos en nuestro pecado, humíllanos delante de ti, Señor. Obra con poder y dame valor para hablar tu verdad, Señor, sin temor al hombre, Señor. Pero también dame amor por el hombre, Señor, para que esto valga, Señor. Te pedimos, Padre Santo, por nuestros hermanos que están afligidos en diferentes lugares, sobre todo aquellos que están entre nosotros en la comunión. Gracias por tener aquí con nosotros a nuestra hermana Gaby. Te pedimos por ella y te pedimos toda la provisión que ella necesita, tanto de los donadores como de buenos médicos, buen trato y su salud. Creemos que tú tienes el poder para hacerlo completo, Señor, si tú quieres. Te pedimos por nuestro hermano Jorge, a quien extrañamos, y la familia. Día con día, Señor, todos estos años seguiremos insistiendo, Señor, por tu bondad. Te pedimos, Padre Santo, también por nuestros hermanos que están dolidos por las muertes de sus seres queridos. Los que se duelen por la muerte del hermano Marcos Landis. Y también, Señor amado, por mi amado hermano, Pastor Mike y su familia, por la muerte de su padre. Te pedimos también, Señor, por el hermano Donald, a quien nos permitiste conocer ayer, y por el bien en su salud. Y también te pido por todos los que están entre nosotros, que padecen en sus cuerpos, sobre todo para aquellos que a pesar de su padecimiento se esfuerzan en continuar en pos de ti. Manténnos así firmes, Señor, por favor. Te pedimos, Padre Santo, por esta membresía local, por los que han de añadirse, por los servidores, por más obreros. Te pedimos, Señor amado, pues la mies es abundante. Sírvete de esta, Señor, predicación para gloria de tu nombre y edificación de tus santos. Y, Señor, líbrame de las soberbias de mi boca y obra con poder, Señor, para sanidad de este cuerpo, Señor, de creyentes. Por favor, manténlos alertas, despiertos, anhelando recibir tu palabra, Señor, entendiendo que nos hablas a cada uno de nosotros de forma particular y a la vez corporativa. Gracias, mi Dios, por darnos este privilegio de reunirnos en este día con alegría. Gracias, Señor amado, porque irás enseñando a los pequeños y a los jóvenes y a los adultos a cada día hacerlo de forma consciente,
irreverente, Señor, pues irás perfeccionando a tu iglesia hasta el último de los días. Oramos, Señor, estas cosas en Cristo. Amén y amén. Tomen asiento, hermanos. Les pido estemos orando. En la mañana orábamos por la jovencita de la hermana Betel. Oren por ella, hermanos, fervientemente para que el Señor le ayude y le bendiga y le pueda. Vamos a necesitar tomar a nuestros niños, hermanos, porque juntos son dinamita, cada mami con su hijo. Vamos a ayudar para que los demás no se distraigan, hermanos, ¿ok? Porque no es como un área de juego, pues acá les podemos enseñar desde niños a estar con nosotros como el resto de los pequeños, y ya si se ponen inquietitos, las mamás ya saben qué hacer y gloria a Dios, ellos así son, ¿verdad, hermanos? Oremos por Betel, porque tiene un mal ahorita en su ojo, está padeciendo, no saben qué es, pero probablemente vienen para acá, para Guadalajara. Oremos por fortaleza en la familia y que la hermanita jovencita siga teniendo gozo en su corazón para alabar al Señor y servirlo. Amén, hermanos. Vamos a abrir la Biblia en Lucas capítulo 3, hermanos, estamos avanzando ahí. En Lucas capítulo 3, el hermano Tony nos hacía favor de leer desde el versículo 18. Yo solamente quiero recordar un poquito para entrar en el contexto del versículo 15 en adelante, hablando justamente del tema que Lucas, hoy descubriremos juntos que Lucas está tratando en su evangelio. Les haré una pregunta capciosa más adelante, a ver si la habían meditado, se habían dado cuenta de ello. Pero la esencia de la enseñanza de Lucas es enseñar la grandeza de Cristo por arriba de la grandeza del hombre más grande que ha habido en esta tierra, que es ¿quién? Juan el Bautista. Por boca de Jesús fue esta declaración dada: no hay hombre más grande que él. Mas sin embargo Lucas se va a esforzar en enseñar que sí hay uno más grande que él, y es el Señor Jesús. Así que desde el versículo 15, hermanos, podemos ver el contexto de lo que hemos estado estudiando. Dice: como el pueblo estaba en expectativa, preguntándose todos en sus corazones si acaso Juan sería el Cristo. Es interesante, hermanos, porque el pueblo que está ahí reunido es un pueblo de creyentes. Es decir, en su mayoría son judíos que tienen conocimiento de Dios. Imagínate la presencia imponente de Juan el Bautista para que ellos lleguen a creer que es Cristo. Ahora, ¿por qué podemos llegar a pensar esto? Porque para que Lucas diga que todos ellos estaban preguntándose en su corazón si Juan sería el Cristo, hermanos, es importante considerarlo. Número uno, no lo están diciendo con su boca. ¿Por qué crees? Porque si dicen que alguien es el Cristo y no es el Cristo, ¿qué les pasa? Blasfemia, mueren. Así que lo guardan en su corazón. Y ellos están pensando: ¿será? Por la presencia imponente de Juan, la manera en cómo habla. Ellos están siendo expuestos después de 400 años a un verdadero profeta, hermanos. Un profeta se caracteriza porque Dios habla por medio de él. Él puede decir: así dice el Señor. Mas sin embargo es una predicación de Juan el Bautista con respecto a las verdades que ya habían sido profetizadas. Pero este hombre es un hombre sumamente importante, hermanos. Es un hombre con un currículum impresionante. Y está enseñando acerca, hermanos, de el que viene después de él. Y siendo tenido por un hombre muy digno, tanto que puede parecer que es el Cristo, él los coloca en su lugar. Y dice, hermanos, en el versículo 16, le dijo a todos: hermanos, yo a la verdad les bautizo en agua, pero viene uno más poderoso que yo, de quien no soy digno de desatar la correa de su calzado. Él los va a bautizar con fuego. Una porción que es sumamente importante, los que están tomando notas o subrayando sus Biblias, es lo que dice Juan aquí: de quien no soy digno. Ese hombre que es visto por hombres como un hombre grande y poderoso, él mismo confiesa decir: no soy digno. ¿Qué es esto? ¿Qué quiere decir esto? ¿O por qué dice esto? Hermanos, en este tiempo recuerda que los rabinos de la época del Señor Jesús enseñaban que un maestro podía hacer casi lo que fuera con un discípulo. De hecho, era la manera en cómo enseñarlos, a humillarlos para que ellos pudieran ser buenos alumnos y buenos maestros después. Pero había una práctica que no era permitida por los rabinos o que fue quitada: era remover sus sandalias.
¿Qué quiere decir? Un maestro llegaba a la casa de algún alumno y ellos estaban obligados a postrarse y a quitar sus sandalias y ponerlas a un lado para que ellos entraran. El lugar de comunión eran mesas bajas, así que las sandalias estaban sucias, ellos entraban a este lugar y descalzos convivían. Algunos llegaban a lavar los pies también, pero fue una práctica que se quitó. Más adelante sabemos que el Señor Jesús lavará los pies de los discípulos, una labor que ni Juan el Bautista era digno de hacer. Así que como era demasiado humillante, hermanos, esta práctica de quitar las sandalias, la quitaron. Pero Juan dijo que ni siquiera era digno de hacer eso por el Señor Jesús. No era digno de eso. Y Juan, hermanos amados, es un ejemplo maravilloso de humildad. ¿Sabes por qué? Porque Juan verdaderamente tiene razones de estar orgulloso de sí mismo, pero era humilde. En ocasiones nosotros tenemos un alto concepto de nosotros mismos. De hecho, ese es el mal de la iglesia moderna, hermanos. Ese es el por qué hay ausencia de obreros. Porque hay un alto concepto de nosotros mismos. Estimamos tanto nuestra vida que no somos capaces de arriesgarla por Cristo. De hecho, algunos elegimos el lugar en donde podemos ir a servir siempre y cuando mi vida no corra riesgo. Porque tengo un alto concepto de mí. Por eso, hermanos, hay ausencia de servidores humildes. Hay ausencia de servidores entregados, hermanos. Porque hay un alto concepto de uno mismo. Hay un peligro en nuestros hijos y en los jóvenes de no sentirse dignos de algunas actividades o algunos lugares. Porque hay un alto concepto de ellos. Pero de todos los hombres que han estado en la tierra, el más grande es Juan. Y él tenía un concepto de él mismo como debe de ser. Y Juan tenía mucho que presumir para decir, bueno, yo puedo hacer esto o aquello, porque no olviden, hermanos, que soy parte de la profecía del gran profeta Isaías. Isaías decía, voz el que clama en el desierto. Isaías habló de mí. Soy parte de un milagro glorioso que Dios hizo a un par de ancianos con esterilidad. Nací de una mujer anciana estéril. De hecho, soy tan importante que cuando mi padre fue un poco incrédulo quedó mudo y cuando nací, él volvió a hablar. Soy importantísimo. Yo estoy preparando el camino del Señor. Estoy consagrado a Él. De hecho, soy importantísimo. Soy el último profeta del Antiguo Testamento. Imagínate todo lo que Juan podía decir. Todo el currículum que él podía presentar. A lo mejor, hermanos, esto es lo que cualquier hombre con un pensamiento distinto al de Juan haría. Se siente digno y aún en una humildad fingida, hermanos, manifestaría este tipo de orgullo que nos caracteriza hoy en día a la mayoría de nosotros. Y la verdad, hermanos, Juan es un ejemplo maravilloso y Lucas no quiere pasar por alto el ejemplo maravilloso de Juan. Este es un hombre que fue llamado solamente a cumplir personalmente las grandes promesas proféticas. Es un hombre increíble, hermanos. Este hombre solamente vive, crece y muere, nace, vive, crece y muere para la gloria de Dios. Solamente no tuvo placer alguno. Es impresionante, hermanos, cuando hablamos de justicia, en ocasiones batallamos mucho y vamos a un extremo en donde pensamos que la depravación total del hombre quiere decir depravación absoluta, es decir, que nadie puede ser capaz de manifestar virtud o justicia. Ojo, ¿tú crees que Juan el Bautista era un hombre justo? ¿Que era un hombre obediente? Y no tengas temor a decirlo. Algunos dicen, no, cuidado, hermano, porque podríamos llegar a decir que Juan el Bautista entonces no pecaba. Mira, hermano, el hombre no irá al infierno por pecar. El hombre irá al infierno por ser un pecador. Entonces, el pecado que condena mayormente a las personas es el pecado con el que ya nace. Por lo tanto, sí ha existido, hermanos, en la historia de la humanidad, personas que viven en justicia y en verdad, pero no perfecta. ¿Por qué no perfecta? Porque su naturaleza es corrupta. Pero son personas que han vivido para la gloria de Dios y que se han esforzado en vivir para la gloria de Dios y que día tras día buscan cumplir la ley de Dios y que todo el tiempo están enfocados en el Señor. Y cuando nosotros creemos que no existen, nosotros solemos apoyarnos en ellos para justificar nuestra impiedad, nuestra rebeldía, nuestra desobediencia. No, hermano, no existe este tipo de justicia, no existe este tipo de obediencia. Normalmente todos nosotros, hermanos, caemos una y otra vez y solemos apoyarnos ante esa incapacidad. Y tenemos que cuidarnos, tenemos que seguir el ejemplo de hombres justos que
sabemos que aún y a pesar de toda su justicia, Juan necesitaba la sangre de Cristo para su salvación. La necesitaba. Pero ¿existe un hombre como Juan el Bautista? Hermanos, probablemente hoy no existe porque no hay hombres que quieran ser como Juan el Bautista. Considerar su vida como poco importante para preparar el camino del Señor. Obviamente es un ministerio único de Juan, pero podemos pedir, hermanos, de ese espíritu en nosotros. Danos ese espíritu de Juan el Bautista, de creer, amado Señor, que puedo hacer más preparando el camino para los que vienen atrás, que preparando mi propio camino para llegar no sé a qué lugar. Más vale una vida desgastada por la obra, hermanos, que una vida gastada en nada, en propios placeres y en cosas perecederas. El Señor lo llama vanidades de este mundo, hermanos. Así que Juan, hermanos, es un poderoso predicador, es un profeta del Antiguo Testamento, es un hombre con muchos seguidores, pero él dice, hermanos, que no es digno. No es digno de desatar la correa de su zapato. Una pregunta importante es, ¿cuál crees que sea la razón de Juan para llegar a declarar esto con verdad? ¿Cuál es la razón, hermanos? Pues bueno, Juan siempre tuvo la posición correcta. Hermanos, Juan siempre tuvo la posición correcta. Su pensamiento con respecto a él era la correcta. Él sabía que era un ser creado. Él sabía que necesitaba un redentor. Él sabía que los seres humanos tienen un propósito que es glorificar a Dios. Y él, sabiéndose del pueblo de Dios, sabía que su propósito único era glorificar a Dios. Así que, hermanos, él era así no porque tenía una alta estima de él, sino él era así porque tenía una alta estima de su maestro. Tenía una alta estima de su Señor. Tenía, hermanos, una profunda reverencia por Él. Él tenía a Cristo en su lugar. Y esto es lo que nosotros necesitamos por arriba de cualquier cosa. Una estima propia, una estima por las cosas que tenemos, una estima por los nuestros. No es lo óptimo para vivir para la gloria de Dios, sino una estima alta de Cristo. Y no porque necesite yo ayudar, hermanos, a mi alma a estimarlo como si Él no fuera dignísimo de ser estimado como lo más alto. Él es digno, Él es suficiente. Él es todo lo que necesito, hermanos, para estimarlo como debo de estimarlo. Probablemente a alguien se le dice, ándale, ama a fulano, ama a tu hermano, ama a tu mamá, ama a tu papá, ama a tus hijos, ama al prójimo como una ordenanza. Hermanos, mayormente por los defectos de los demás, exhortamos a hacer algo que naturalmente nos surge de nuestro corazón. Pero ¿qué pretexto tenemos para no estimar con toda nuestra vida a Cristo? ¿Qué pretexto tenemos si no es únicamente un alto concepto y un amor por nosotros mismos lo que nos estorba para amarlo con todo nuestro corazón? El primer mandamiento diría, no, hermano, es imposible. Ciertamente por mi naturaleza corrupta no puedo llegar a amar a Dios sobre todo el tiempo. Pero te digo algo, es un mandamiento fácil de cumplir cuando pongo al Señor en su lugar, cuando lo conozco. Esta es la vida eterna, que te conozcan a ti. ¿Qué dice el texto? El único Dios y a Jesucristo a quien hace. Esta es la vida eterna. ¿Qué? Conocerlo a Él. No conocer de Él, que es lo que ha corrompido hoy a la iglesia, hermanos, sino conocerlo a Él. Porque es suficiente para salvarme de toda necesidad. Es suficiente para que yo pueda cumplir al mandamiento primero. Amarlo sobre todo. Si no lo conozco, pues no puedo hacerlo. Me es poco. Me conozco más a mí, me estimo más a mí. Juan el Bautista, hermanos, tenía esto en su mente. Él tenía una alta idea de su maestro y una profunda reverencia a él. Pero no era por Juan. Era porque Juan conocía a su Señor. ¿Se dan cuenta? No es porque, es que el hermano se ha dedicado a hacer eso. No, es que el hermano simplemente ha puesto sus ojos en el lugar correcto. Es decir, tú y yo podemos tener en el alta estima que Juan tuvo al Señor. ¿Por qué? Porque el Señor es suficiente, el Señor es digno, el Señor tiene todo lo que necesito para hacerlo. El asunto es poner nuestros ojos en Él. En eso se basa la salvación. Mirad a mí y sed salvos de esta generación perversa. En esto se basa la salvación. El pueblo de Israel, hermanos, lo enseñaba un poquito en la misión Reilete. Están envenenados por la serpiente mortífera, la serpiente ardiente. ¿Y cuál fue la salvación? Mirar aquel objeto que Dios les había dicho que vieran. Es lo que dice el Evangelio de Juan. Así como Moisés levanta una serpiente en lo alto, así es necesario que el Hijo de Dios sea levantado.
para que todo aquel que lo vea, que crea en Él. Hermanos, vemos a Cristo y esto es posible. Nos vemos a nosotros y no es posible. Vemos a Cristo, soy salvado por su obra. Me veo a mí, no encuentro salvación en mis obras. Todo tiene que ver con poner los ojos en Él. Juan ponía los ojos en Él. Hermanos, es por eso que a menudo el Señor no nos confía cosas importantes y nos da posiciones bajas. Porque sabe, hermanos, que si nos da lugares importantes, solemos darnos gloria a nosotros mismos. Y por eso nos pone en lugares bajos y en situaciones difíciles para considerarnos lo que somos. Miserables que obtuvieron misericordia solo por el sacrificio de Cristo Jesús. El gran problema de la iglesia hoy en día es eso, hermanos. El que podemos ser muy estrictos, pero no humildes. O podemos ser muy humildes, pero no estrictos. Tenemos que tener ambas cosas. Juan el Bautista era estricto, era firme en la palabra y hablaba lo que tenía que hablar, pero a su vez era humilde. No únicamente era humilde, porque en ocasiones podemos hablar de Juan el Bautista como el hombre humilde. Las niñas se reían de esa enseñanza porque ¿cuál era su cinto? ¿Cuál era su vestimenta? ¿Qué comía? Caray, falta su humildad, dirán algunos. No, también falta ser así justo como Él, estricto como Él, en su mente y en su corazón. Cristo era supremo. Por eso podía guardarse, hermanos, y vivir para Él. Si le preguntáramos a Juan el Bautista, Juan, dime, ¿qué hago? Mentoréame, hermano. Dime, por favor, ¿qué hago para hacer lo que tú hiciste? Pon tus ojos en Cristo. Miren aquel que viene después de mí, yo no soy nada. Él los va a bautizar en el Espíritu Santo y fuego. Juan decía que el Mesías venía con un bautismo diferente y él dice, yo con agua. Es lo que puedo, es lo que tengo, pero Él viene a hacer una obra diferente. Es el derramamiento del Espíritu Santo, hermanos, que fue prometido como parte del nuevo pacto. Es interesante esto, hermanos, porque Juan no podía hacer lo que únicamente Jesús podía hacer. Juan podía hacer una obra, hermanos, como la obra que hacemos los pastores o los predicadores o los padres de familia. Pero quien salva es el Señor. Solamente Él, nosotros no podemos hacerlo. Así que, hermanos, Juan le dice al pueblo, yo solamente con agua, yo los estoy llamando para que se preparen para Él, pero viene Él. Él los va a bautizar en fuego. Esta promesa de inmersión. Les explico, niños, qué es inmersión. Es lo que confiamos del bautismo nosotros cuando es posible. Escuchen bien esto, cuando es posible. Inmersión es ser sumergidos completamente en el agua, en este caso del bautismo. Esta es la idea del bautismo de Jesús. Somos sumergidos en el Espíritu Santo. Completamente, no un poco, sumergidos completamente. Somos bautizados completamente. La única manera en la que toleramos o permitimos no meter a todos hasta el fondo del agua es cuando no hay agua. Por ejemplo, me tocó bautizar en una prisión. Algunos de ustedes saben. No pude sacarlos al océano y tampoco pude meter un río ni una alberca profunda. Lo que pudimos meter fue una alberquita de unos centímetros y realmente tuve que mojarlos con mi mano porque no los pude sumergir. Y alguien decía, pero ¿cómo? Está mal, deben de ser inmersos completamente. Sí, mi amigo, sácalos de la cárcel y llévalos al río, al mar. Esa es la única manera en bautizar a alguien, aún con un vaso de agua o con aspersión, si es que no hay agua. El símbolo es lo importante, pero tenemos agua abundante, por supuesto, completamente. Esta es la obra que hace Cristo, no es a medias. Él no tiene limitantes. Juan bautiza en agua, pero Cristo bautiza en el Espíritu, con fuego. Y estudiábamos un poco de lo que significaba esto del fuego, ¿verdad? Cómo habla acerca de la transformación en el creyente, fulmina los pecados, los aniquila, los incinera, la esclavitud, las cadenas, la cárcel, todo es fundido ante su fuego. Ya no hay más esclavitud, pero por otro lado también es el fuego que consume a los impíos por la eternidad. El fuego que consumirá, mis amados hermanos, sin fulminar. Esto es extraño, nunca el gusano morirá, dice la palabra. Un ser tan frágil estará sufriendo por la eternidad del hombre, en el fuego de la ira de Dios. Pero el bautismo del que está hablando Juan, hermanos, es lo que experimenta todo creyente converso genuinamente. Cuando es lleno del Señor.
Es por eso que hablábamos de las obras y los frutos. ¿Por qué? Porque el fuego del Señor no pasa desapercibido. ¿Tú puedes darte cuenta cuando un llano es quemado? ¿Puedes darte cuenta cuando una persona ha sido convertida? Obviamente. De todos los fuegos que existen, el único que el hombre no puede iniciar es el fuego del Espíritu Santo, es el Señor. Por lo tanto, este es más notorio, permanente, transforma la vida de las personas que has salvado. Y esto se experimentó a menudo, hermanos. ¿Se acuerdan ustedes cuando se oraba por las personas? Esto es un punto importante también. Cuando el Espíritu Santo llegaba, hermanos, era cuando los hombres oraban por las personas. Si ustedes recuerdan textos, por ejemplo, como Hechos, capítulo 6, versículo 6, niños, vayan ahí porque van a ver una concordancia de lo que estamos hablando. Pero en Hechos 6, hermanos, por ejemplo, dice, a los cuales, dice, presentaron ante los ojos de los apóstoles, quien orando les impusieron las manos. Y crecía la palabra del Señor y el número de los discípulos se multiplicaba. Oraban, imponían manos y el Espíritu Santo llegaba. En el capítulo 8, si van ustedes ahí, el versículo 17, dice también, hermanos, entonces les imponían manos y recibían el Espíritu Santo. Imponían manos y recibían el Espíritu Santo. Obviamente esto en el orden del Espíritu Santo, no como hoy en día se sacó de contexto para el desorden terrible que hay en muchas congregaciones. En el capítulo 9, versículo 17, dice también, fue entonces Ananías y entró a la casa y poniendo sobre él las manos, dijo, hermano Saulo, el Señor Jesús, que se te apareció en el camino por donde venías, me ha enviado para que recibas la vista y seas lleno del Espíritu Santo, imponiendo sus manos. El capítulo 13 de Hechos, que da estos testimonios de la obra de Cristo en los hombres, dice el versículo 3 y 4, entonces habiendo ayunado y orado, les impusieron las manos y les despidieron. Ellos entonces, enviados por el Espíritu Santo, descendieron. Y bueno, el capítulo 19, hermanos, del libro de los Hechos, también nos da de esto. Dice el versículo 6, y habiéndoles impuesto Pablo las manos, vino sobre ellos el Espíritu Santo. Es esto lo que hace el Señor. Comienza una obra que el hombre no podía comenzar. Y ahora por medio de los hombres, hermanos, el Señor continúa obrando. Es maravilloso. Predicaban el Evangelio, oraban y el Espíritu Santo llegaba y saturaba. Es por eso que imponemos las manos cuando ordenamos a un pastor o cuando ordenamos diáconos. Es por eso que imponemos nuestras manos cuando oramos por enfermos. Porque lo dice la Escritura. No es por nada místico o extraño, hermanos, sino porque es bíblico. Y así es como el Espíritu Santo obraba y obra y continúa obrando. El Espíritu Santo es Dios, es inmutable. Y su obra no es cesacionista. Su obra continúa, es el mismo, hermanos. El asunto con nosotros es otro, pero Él es el mismo. Y dice ahí Juan, ¿verdad? Su aventador está en la mano. No dice el aventador, un hombre, su aventador. Esta es una pala, esta es la obra del granjero que tomaba la pala y aventaba el aire llegaba, se llevaba la paja y dejaba solamente el trigo. Asimismo el Señor también va a traer a un bautismo de fuego. Este es un fuego que purifica y que va a destruir lo que falta. Como también, hermanos, lo hizo con la paja en este ejemplo. La paja inútil se quemaba, pero lo demás se guardaba, hermanos, sin quemarlo. Y así es el poder de Dios, hermanos. Es un poder que transforma, es un poder que purifica. No abracemos la doctrina de la justificación sin la doctrina de la regeneración. No la abracemos, hermanos. No abracemos la doctrina de la justificación sin la doctrina de la regeneración. ¿Qué es decir? No abracemos el que dice, soy salvo por gracia, pero mi vida no lo manifiesta. No abracemos, aseguramos la salvación de una persona por la regeneración. Y la regeneración, que es el nuevo nacimiento, lo comprobamos por su santificación, por sus frutos, por su vida, por muchas cosas que son evidentes. No podemos asegurar la salvación de alguien que no manifiesta esto, hermanos. Le hacemos más daño que un bien. Entrando en lo que nos corresponde hoy, hermanos, vamos al versículo 19, del 19 al 20. Y es interesante, hermanos, lo que sucede de inmediato. Entonces Herodes el tetrarca, siendo reprendido por Juan a causa de Herodías, mujer de Felipe su hermano, y de todas las maldades que Herodes había hecho sobre todas ellas, añadió además esta, encerró a Juan en la cárcel. Este es un punto muy importante, hermanos, porque inmediatamente de lo que acabamos de hablar, Lucas lo añade. Pero a continuación te darás cuenta que aquí sucede algo. ¿Quién es Herodes el tetrarca? Herodes Antipas.
este es un hombre, un gobernante, pero es interesante, niños, que algunos se han confundido creyendo que es un romano. Este es un judío, hijo de judíos. Su abuelo fue un emperador temible y toda su familia se caracteriza por eso. Así que Juan tiene la posibilidad de exhortarlo porque es una persona que cree en Dios. Es una persona que cree en Dios. Y así que Juan es metido a cárcel porque lo exhorta. Algunos han dicho, pero ¿cómo a Juan se le ocurre exhortarlo y no le predicó el evangelio? Es que espera, Juan le dijo acerca de lo que él ya conocía. Por ejemplo, hermanos, ¿qué está demandando Juan el Bautista? La relación entre Herodes y Herodías es muy complicada y sumamente pecaminosa. ¿Saben, niños y jóvenes, quién es Herodes para Herodías? Su tío. Es su tío. Y él la sedujo. Y no le importó que su hermano era su esposo de ella. Es una relación incestuosa tremenda. Al casarse con Herodías, Herodes está casando con una mujer que es su sobrina y su cuñada. Imagina eso, hermano. ¿Qué nivel de mentalidad? Eso aún sucede hoy en día, no tengas ninguna duda, y aún puede suceder dentro de congregaciones. Pero esto es absolutamente aborrecido por Dios. Y Juan el Bautista no exhorta a un incrédulo con respecto al incumplimiento de la ley, sino exhorta a un creyente de la ley con respecto a su pecado. Es diferente. Si nosotros usamos únicamente la ley con la persona incrédula sin darle la solución, no hacemos nada, hermanos. No hacemos nada. Realmente si los confrontamos, ellos tienen conocimiento de su pecado, pero se quedan ahí en el juicio. Pero cuando nosotros usamos la ley para exhortar a un creyente, ahí sucede algo distinto. Es una persona que ya la tiene grabada en su mente y en su corazón y que sabe que es mal. Hermano, la ley dice esto, tú no puedes participar de esto. El incrédulo dice, ustedes lo han visto, pero todos lo hacen, ¿cierto o no? Pero has fornicado, has adulterado, has robado. Sí, pero todos los seres humanos lo hacen. El cristiano ya no dice eso. El cristiano sabe, o el creyente sabe que no debe hacerlo. Y un judío creyente en Dios sabía que no tenía que hacerlo. Pero, ¿cuál fue aquí, hermanos, el asunto que predomina en el corazón de Herodes? La abundancia, la bonanza, la suma estimación de sí mismo. Es un contraste a Juan. Es interesante, hermanos, que habrá un ABC. Jesús, el grande, ve Juan como un hombre justo y C, un hombre que conoce y está perdido. Y justamente por eso Lucas pone esto aquí, porque si te das cuenta sucede algo interesantísimo. Después de esto te mencionaba que viene el bautismo del Señor Jesús. Ahora pregúntate esto, y estoy seguro que nadie lo había notado, no todos. ¿Cómo pudo bautizar Juan a Jesús si estaba en la cárcel? Y es los textos que vienen a continuación. Lo que sí te digo que no hay un error en el Evangelio de Lucas, sino que Lucas no se enfoca en la cronología. ¿Qué es cronología, chicos? El ser preciso en los tiempos tal y como sucedieron las cosas. Sino Lucas se está enfocando en Cristo, en la grandeza de Cristo, en el ministerio de Cristo, en el perdón de Cristo para los gentiles, en la oración y otras cosas. Hay un por qué Lucas pone antes el encierro y después el bautismo. Y no es porque esto sucedió. Juan ya no consiguió un permiso para salir libre y bautizar al Señor. Juan va a morir decapitado después de esta exhortación que da Herodes. Pero es que Juan quiere mostrar la grandeza de Cristo y la humildad de Juan el Bautista. Entonces, hermanos, esta relación incestuosa es terrible. Y Juan, como un predicador justo, tiene que predicar acerca de esto. Séptimo mandamiento. ¿Se acuerdan qué dicen, niños, en los mandamientos? Que hoy les enseñaba acerca de lo que puede ser el adulterio. El adulterio no únicamente es enamorarte del esposo de tu vecina. El adulterio es ver y desear con mi mente y mi corazón. O el adulterio también es alguno de ustedes que provoque a alguien por su manera de ser, de ver, de vestir, de hablar, de como sea, a que caiga en adulterio. El adulterio es ver a alguien con deseos pecaminosos. Desear en tu corazón. Y no se espanten, hermanas, porque saben de eso. No únicamente los hombres caen, también las mujeres. Así que el adulterio fue el principal detonante, hermanos. Seguramente empezó con que Herodes puso los ojos en la esposa de su hermano y la vio atractiva. Y dijo, mi sobrina, ¿no? Muy bien parecida. Probablemente por la sensualidad de ella. O simplemente por el corazón de él. O ambas.
porque se necesitan ambas partes para consumar el adulterio, definitivamente. Entonces, hermanos, cumple el séptimo mandamiento. Él tenía que hablar. Es un judío con conocimiento, tiene acceso a los libros sagrados. Él sabía de esto. ¿Qué dice el 10º mandamiento? Chicos, ¿no qué? ¿Y qué no codiciarás? Nada, ni a nadie que sea de tu prójimo. Él cometió también, pero hay otros pasajes mucho más estrictos en la mente de él. Si él probablemente en su condición de ser ley había estimado en poco la ley o no los relacionaba como algunos de nosotros decimos. ¿Pero es adulterio hacer esto? Bueno, entonces podríamos ir a otros pasajes que hacen referencia al pecado con mayor precisión. En el caso de estos, si van a Levítico 18:16 o elijan Levítico 20:21, hermanos, ahí se prohíben específicamente a un hombre que tenga relaciones sexuales con la esposa de su hermano. Entonces las acciones de Herodes son altamente pecaminosas y exigen condena. Es específico, no puedes tener relación con la esposa de tu hermano. Y Herodes no le importó. Pero era un pagano, ciertamente tenía un corazón no convertido, pero es un judío. ¿Y sabes qué hacían los judíos desde pequeños? Lo que hoy en día la iglesia no hace tristemente. Cantaban día tras día salmos. Meditaban en la palabra una y otra vez. Colgaban pequeños pergaminos con la ley de Dios en las puertas y cada vez que pasaban tocaban, recordaban, meditaban. Necesitaban eso, hermanos, y Herodes tiene ese linaje judío y él sabe de esto, pero él estimó, por tener un alto concepto del mismo, estimó poco lo que pudiera decir Dios. Dios le envió una oportunidad. ¿Es una oportunidad acaso que Dios envíe a un profeta o a un predicador a decirte las cosas de parte de él para que te arrepientas? Claro, hermanos. Es una tristeza cuando el Señor te da la espalda y te deja que te pierdas en tus pecados. Es una tristeza cuando la exhortación te deja de lastimar. Es una tristeza cuando una persona se endurece en su pecado y recibe la amonestación y no la quiere y se molesta con el predicador y con quien sea que le señale su pecado. Es terrible. Es una de las peores disciplinas que Dios tiene para los hombres cuando los deja de redarguir. Pero aquí, hermanos, tuvo al mejor de todos. Juan el Bautista delante de él. Herodes, arrepiéntete de tu pecado. Arrepiéntete de tu pecado. Hermanos, la dureza viene por no arrepentirse. Y escúchenme bien, puede comenzar en una mirada, en un pensamiento, en una práctica. Puede comenzar en un mal negocio, en ser deshonestos en el trabajo. Puede comenzar en el hogar. Puede comenzar tolerando pequeñas cosas que al principio el Espíritu Santo te decía no, 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 pero después tu conciencia va apagándose y tu corazón va entenebreciéndose. Y ambas cosas son bíblicas. Cuando el apóstol Pablo dice a los efesios que no endurezcan su corazón como los gentiles, es decir, que ellos pueden endurecerlo. Y cuando el Señor Jesús le dice, hermanos, a la iglesia de Asia Menor, si no te arrepientes voy a quitar el candelero, eso sucede. La conciencia, hermanos, se apaga. Y tú no te das ya cuenta de la misma forma los pecados que estás practicando, así que ya no tienes de qué arrepentirte. ¿Te das cuenta? No considerando el pecado altamente peligroso, de que me arrepiento. No tengo nada de qué arrepentirme. No es tan malo, todos lo hacen, está bien. Ay, hay quien peca peor. No te preocupes por mí. Y vivir en pecado, hermanos, es terrible. Y escucha bien, terrible para alguien que ya sabe la verdad. Mejor te hubiera sido no conocer y vivir como el mundo, pero si ya conoces, no tienes excusa. Hermanos, la falta de arrepentimiento va a entenebrecer el corazón. La falta de arrepentimiento va a hacer que la persona que le habla, como Juan Herodes, sea odiada y aún asesinada, hermanos. La falta de arrepentimiento es lo que hizo que Juan muriera. La falta de arrepentimiento es lo que hace que el Señor Jesús sea crucificado. La falta de arrepentimiento es lo que hace que maten a sus hijos y obreros a lo largo de toda la historia. Odian al mensajero, odian al médico, odian al que va y dice, sí, ciertamente estás en etapa terminal, estás a punto de morir, tu mal es terrible. Hay una sola solución, arrepiéntete y cree. Yo no quiero. Hermanos, es terrible. Y justamente hablando del arrepentimiento, me he, hermanos, puesto a orar y no quisiera avanzar sin antes explicar qué significa que no tengamos arrepentimiento.
porque quiero continuar. Solamente tengo un versículo más que enseñarles hoy. Después viene la genealogía del Señor Jesús. Pero quisiera detenerme un poco acá, hermanos, porque es importante. Para los niños, para los jóvenes, para todos nosotros, para los salvos, para los no salvos. Una persona que no se arrepiente, hermanos, sabe que ha pecado y se niega a pedir perdón a Dios o apartarse del pecado. ¿Por qué se puede negar? ¿Qué puede perder Herodes, hermanos, separándose de Herodías, su esposa? Hermanos, tal vez el linaje que ellos quieren continuar. Tal vez, hermanos, el respeto del pueblo. Probablemente un problema político o algo que tenga que ver con su bienestar y sus placeres mundanos. Por eso prefiere enmudecer a Juan. Porque no le conviene que Juan hable de los pecados y las verdades que ellos están practicando. Obviamente, si hubiera en ese negocio algo a su favor, que pueda él palpar y disfrutar, lo haría. Pero siempre el llamado al arrepentimiento, cuando da en un corazón pecaminoso, hermanos, es un llamado justo, pero el pecador no arrepentido no quiere apartarse de su pecado. No le conviene. A primera instancia, en su carne. Una persona no arrepentida, hermanos, no muestra ningún remordimiento por su maldad. Y esto va en aumento. ¿Qué es esto? No sentir remordimiento por su maldad. Probablemente los niños o algunos de ustedes se imaginan a un lobo molesto, asesinando. No. Simplemente estás consumiendo cosas que no debes consumir. Poco a poco te duele menos. Poco a poco pides menos perdón al Señor. Poco a poco dejas de llorar y lo consumes con mayor facilidad. Es como el mentiroso, una pequeña mentira que fue para cubrir algo. Después es una mentira que no tiene fundamento, que ninguna lo tiene, pero al menos no hay nada que sacar bueno de ahí. Después una mentira que hace daño a los demás. Después una mentira que logra divisiones. Es como el adúltero. Comienza con compartir un poquito de tiempo con un compañero del trabajo o compañera del sexo opuesto cuando estás casado. Comemos juntos, platicamos un poco, después un mensaje, después una llamadita, poco a poco, hasta que de pronto se encuentran en la misma cama. ¿Cómo sucedió? No sé, pero es que hay un enemigo que es Satán, que quiere causar mal, destruir una vida, destruir familias y causar todo el mal posible. Poco a poco dejó de haber arrepentimiento porque no hubo arrepentimiento desde el inicio. Poco a poco, poco a poco, poco a poco. Hermanos, el arrepentimiento es un cambio de mente que resulta en un cambio de acción. El arrepentimiento, hermano, del Señor que nos da como cristianos es una posibilidad de tomar un rumbo distinto tratando de dejar lo pecaminoso atrás. El arrepentimiento de Juan es el llamado al incrédulo a poner sus ojos en el lugar indicado. El arrepentimiento del creyente es: sé que he pecado contra mi Señor, esto no es óptimo, lo dejo y voy a Cristo. Así que cuando nos habla del arrepentimiento, la Biblia habla a ambos, tanto al incrédulo, arrepiéntete y ve a Cristo o irás al infierno, como al creyente, arrepiéntete y continúa en comunión con tu Señor antes de que mueras como un incrédulo, antes de que padezcas como un incrédulo. Hermanos, el arrepentimiento lleva la vida, dice Hechos 11:18, y es una parte necesaria de la salvación. ¿Cuándo debo de arrepentirme? ¿Qué es lo que dicen los predicadores bíblicos? Hoy es el día de salvación, hoy es el día. Si tú escuchas mensaje de arrepentimiento, si tú sabes que hay un pecado que estás practicando, no esperes para mañana, mi amado hermano, ya debiste arrepentirte ayer. Debiste arrepentirte ayer, porque un día más que conservas tu pecado al cual Dios te llamó a dejar, es un día que te endureces más. ¿Y saben qué es lo que me preocupa a mí más como pastor, hermanos, del endurecimiento? Que cada día el individuo se siente más justo sin serlo. Cada día el individuo cree que está bien en su vida sin estarlo. Y eso es corrosivo y contaminante, hermanos. Hermanos, Dios ordena a todos que se arrepientan y tengan fe en Cristo. Tanto para incrédulos como para creyentes. Arrepiéntete, cree que el Señor va a ayudarte, cree que el Señor te ha libertado. Hermano, caíste muy bajo. Quiero decirles que es caer muy bajo. Por ejemplo, fornicar o adulterar. No, hermano, Dios me libre. Jamás tocaría a una mujer. No, con que lo veas y lo desees en tu corazón. Es caer muy bajo. Mentir es caer muy bajo. Muy bajo, hermanos. Odiar es caer muy bajo. No amar al prójimo es caer muy bajo. Todos los mandamientos, hermanos, cuando se incumplen, debo de considerarlos como caer muy bajo.
Cuando tú y yo consideramos los pecados y los mandamientos como no tan importantes, ahí estamos en un problema. Empezamos un poco. Oh, hermano, reposa en el día del Señor. Cuarto mandamiento, no hagas nada, entrégalo a Dios. Oh, no lo estimo. Tienes un grave problema. Yo sé que la gran multitud que te rodea, no dando cuentas por tu alma, te dirá, no importa, hermano, tú sabes, el pastor, pues es que él no puede dejar de venir acá. Pero tú, hermano, no, tienes tu vida, hermano, tienes tus cosas. Entonces estimamos el cuarto mandamiento con muy poca estima. Por lo tanto, nosotros nos vamos endureciendo poco a poco. Y así, hermanos, esos pequeños pecaditos se convierten en pequeños trozos de veneno endulzado que me saben muy bien a mi boca, pero son mortales. Más y más, créanme, hermanos, se los digo con las escrituras mismas. Por lo tanto, hermanos, la falta de arrepentimiento es un pecado grave y las consecuencias son terribles. Hermanos, los que no se arrepienten viven en un estado de desobediencia a Dios. Eso es terrible. Más allá que vivan bajo prueba, es terrible vivir bajo un estado de desobediencia. Escuchen otra vez. Probablemente si a nosotros nos preguntan, te lo enseñaba en el Padre Nuestro, Señor, líbranos del mal, no nos dejes caer en la tentación. A una madre, cuando haces oración, ¿qué se le viene a la cabeza? Líbralos del mal, no los dejes caer en tentación. No estás pensando en que no pequen siempre. Estás pensando en que no los vayan a secuestrar, que no vayan a robar, que no se accidenten, que no choquen, que no les pase nada. Porque para nosotros, hermanos, es más importante el bienestar de la humanidad de nuestros hijos que el que no pequen. Esa es nuestra condición. Nos importa más que tengan abundancia de placeres y que no se enfermen de una gripa o una tos o un mal del estómago que el que pequen. ¿Y cómo puedo estar seguro de que en su mayoría de los casos esto puede pasar? Hermanos, por lo que hacemos por ellos, por las preocupaciones que tenemos por ellos. Y lo que se les enseña sin enseñarlo directamente es, no tienen de qué arrepentirse. Más bien teman a lo que el hombre les puede hacer. Cuídate mucho, mi niño. Cuando éramos católicos romanos, pues la madre pensaba que entre más, mi madre hermosa lo hacía, entre más nos daba una bendición así con diferentes tipos de cruces de todos tamaños, pues estaba más librado de que algo malo me pasara. Pero probablemente a falta del conocimiento de Cristo, su preocupación más grande no era que yo pecara. Y cuando esa no se convierte en nuestra enseñanza diaria, hijo, no peques contra Dios, nuestros hijos que son pecadores y nosotros crecemos pecando, creyendo que no es tan malo como enfermarme de un cáncer o enfermarme de otra cosa. Es peor esto. Ahí sí lloramos. Oh, le han detectado un mal. Cuando un mal, hermanos, es el mejor sermón para un alma pecadora. Cuando una prueba terrible de un cáncer y cosas malas en el cuerpo puede ser, hermanos, el medio de salvación de una persona. Y nosotros no queremos eso, pero cuando hay pecado no hay problema. La percepción que tenemos por falta de un arrepentimiento constante, por la falta de considerar la ley de Dios como altamente importante, es lo que nos lleva a ese estado. Es lo que nos lleva a ese estado. Y si continuamos repitiéndolo, jamás piensen que las cosas van a ir mejor. Nunca. Caímos en la trampa del diablo, de la serpiente antigua. Eva, no pasa nada. Eso no es nada. Claro que Dios no va a castigarte. Dios es amor. Dios es tan bueno. No te preocupes, Eva, eso es mentira. Oh, es cierto, ¿verdad? Este predicador exagerado, estos pastores están locos. No, hermano, tarde o temprano se cosecha. Entonces, hay ejemplos, hermanos, muy grandes, pero sabemos que las personas que no se arrepienten, hermanos, y no se aparten de su pecado, pues no van a ir a Cristo. ¿Por qué? Porque cuando yo me arrepiento y me quiero apartar de mi pecado, sé que no puedo, tengo que ir a Cristo. Sé que no puedo por la ley, no voy a ir a la ley a ser salvo. Les platicaba ahora a los niños el ejemplo de Moisés cuando no entra a la tierra prometida. ¿Sabes por qué no entra a la tierra prometida Moisés? La mayoría dirán porque pecó. Claro, hermanos, es un pecador, pero porque él tenía una labor. Él es el representante de la ley, Elías de los profetas. En la transfiguración aparece la ley y los profetas. ¿Y por qué Moisés no entra a la tierra prometida? Porque no podemos entrar por la ley al cielo. Tenemos que entrar por Cristo. Por lo tanto, cuando nosotros nos arrepentimos, sabemos que no es por la obediencia que voy a ser salvado, sino es por Cristo y voy a buscar a Cristo. Pero si no tienes de qué arrepentirte, ¿para qué vas a ir a Cristo?
No, hermanos. Por ejemplo, el rey Salomón, escuchen, para los que creen saberlo todo y no saben nada, el rey Salomón es el hombre más sabio que jamás ha existido y escribió lo siguiente en el Proverbio 29:1. El hombre que reprendido endurece la cerviz, de repente será quebrantado y no habrá para él medicina. El hombre que es reprendido, hermano, y endurece la cerviz, de pronto va a ser quebrantado y no habrá medicamento para él. Hermanos, nosotros que somos reprendidos en nuestros pecados, que en ocasiones solamente se escucha el, oh, qué dura estuvo la predicación, oh, qué tremendo me golpeó. Hermano, no seamos así, solamente reconociendo que la palabra me ha exhibido, sino más bien avergoncémonos de nuestro pecado y vayamos a aquel que nos recibe aún en nuestra maldad. Avergoncémonos del pecado y vayamos a Cristo, que a pesar de ser un leproso espiritual, Él me recibe, me ama y me sana. Cristo no viene a condenar, viene a salvar. Pero ¿cómo yo voy a querer la salvación de mis pecados si no me considero altamente pecador? El asunto aquí es reconocer el mal, por muy mínimo que sea, porque ese pecado pequeño, hermano, te va a llevar cada vez a pecados más grandes. Y eso le sucede a todo mundo, pastores y todos los demás que te puedas imaginar. Todos. Hermano, piensa en esto tú de forma particular. ¿Cuántas veces has sido reprendido por la palabra del Señor? ¿Y cuántas veces has asistido por eso en donde te reprendió? ¿Y cuántas veces lo has buscado? Señor, sé que estoy aferrado a esta actitud, a este pecado, pero yo sé que tú lo llevaste en la cruz. Ayúdame, libértame de eso, porque sé que no es bueno pecar contra ti. Es lo peor que puedo hacer, pecar contra ti. El Señor dice, no temas a lo que pasa a tu cuerpo en esta tierra. No temas lo que algo te puede hacer, una enfermedad, un mal, un ladrón, un asesino. No temas primordialmente a eso. Mira el grado que llega, hermano. Es una hipérbole para que entendamos. Más bien teme a aquel que tiene el poder de la vida y de la muerte, y aún el poder del juicio y de la condenación para el infierno. Teme. El creyente teme. Ya no teme a un Dios que lo va a condenar, hermano. Cristo fue condenado en nuestro lugar. Teme a perder el privilegio de gozar de una comunión sana y santa con el Padre que nos ama. Y el pecado hace eso. El pecado no arrepentido. Es interesante por qué existe el arrepentimiento para el cristiano, hermanos. ¿Qué piensan de eso? ¿Por qué existe el arrepentimiento? Porque existe misericordia. Porque el arrepentimiento, hermanos, es una puerta para el perdón. ¿Se dan cuenta? Por lo tanto, cuando pienso en arrepentimiento, yo más allá de pensar en un Dios que quiere que yo me arrepienta a la fuerza, estoy viendo un Dios que quiere perdonarme. Porque si no hubiera arrepentimiento, hermanos, es porque Él no quiere perdonar. Los endurezco, no se van a arrepentir. No van a sentir dolor por su pecado, serán insensibles, por lo tanto lo que hagan no les lastima, pues no se van a arrepentir. Pero si hay arrepentimiento disponible para ti, para mí, es porque el Padre bueno desea perdonarnos siempre. Y no únicamente porque Él es bueno y quiere perdonarnos, hermanos, sino porque hay alguien que pagó para poder ser perdonados siempre. El Señor nos va a perdonar una y otra vez, sin importar los pecados que hayamos cometido una y otra vez. ¿Sabes lo que es gracia, hermano? Todo lo que hagamos, por muy sucio que sea nuestro camino, hermanos, escuchen, aunque hayan corrompido su propio cuerpo y pecado en fornicación, hayan hecho lo peor delante de los ojos de Dios, de aquello que se avergüenzan aún de ustedes mismos, de eso el Señor te perdona, porque Cristo pagó por esa libertad. Así que un lado lógico es una absoluta tontería no ir por tu perdón. Hermanos, podríamos hablar de vengan por un cheque de 1 millón. Vengan, pero yo no lo merezco, yo no he hecho nada para merecerlo, yo no, ni he trabajado para eso. No importa, ven por él. ¿Quién no iría de aquí? Hermanos, creo que iríamos, todos seríamos muy madrugadores. Los más puntuales iríamos por nuestro cheque del 1 millón. Nadie lo merece, yo quiero uno también. ¿Quién no iría al arrepentimiento si es para el perdón? Totalmente seguro que el Señor no nos verá y dirá, no, tú quédate afuera, pecaste demasiado, te dije 2, 3, 4, 5 veces, no me hiciste caso, no importa 1000 veces. Hermanos, si el Señor nos dice que perdonemos 70 veces 7, hasta 70 veces 7, ¿sabes, hermano, que Él nos perdonará siempre? ¿Que Él no tiene límite? Hermanos, ¿saben que aún nosotros no perdonamos a un esposo o una esposa en adulterio, pero sabes que nuestro esposo sí nos perdona, mi amado? Es increíble.
Por eso el arrepentimiento no es un llamado gravoso a hacer algo que no te conviene. El arrepentimiento es un llamado de gracia para ser curado. ¿Y aplica, sabes, para cuáles pecados? Para todos, no para los grandes, también para los pequeñitititos. Que si tienes aún conciencia, hermano, pues puedes llevar al Señor. Entonces, el apóstol Pablo advierte también, hermanos, de las consecuencias de la falta de arrepentimiento. Dice, hermanos, Romanos 2, 5 al 9 y también el Salmo 62, 12, porciones de esto. Pero por tu dureza y por tu corazón no arrepentido, escuchen, atesorarás para ti mismo ira para el día de la ira y de la revelación del justo juicio de Dios, el cual pagará a cada uno conforme sus obras. Vida eterna a los que perseverando en bien hacer buscan gloria y honra e inmortalidad, pero ira y enojo a los que son contenciosos contra Él y no obedecen a la verdad, sino que obedecen la injusticia, tribulación y angustia sobre todo ser humano que hace lo malo. Tribulación y angustia sobre todo ser humano que hace lo malo, como dice el Salmo. Hermanos, hay un juicio que viene, los resultados de la justicia serán hermosos, pero las consecuencias de la falta de arrepentimiento serán severos. Hermanos, el arrepentimiento es una práctica del creyente. El libro de Apocalipsis, por ejemplo, también muestra, hermanos, lo habituado que puede estar el pecador con el pecado. ¿Sí me doy a entender con eso, niños? Lo habituado que estoy con el pecado. Pecar diario, sin problema. No honrar a mi papá y a mi mamá diario, como si no hubiera problema. Y como Dios detiene el castigo, porque es paciente, pues me confío más. No. Yo hablaba hace poco con alguien y le decía, si tú continúas en tu necedad, vas a recordar la palabra del Señor que dice, vendré como relámpago cuando menos te esperes. Y me voy a reír de ti como tú te reías de mí. Eso sucederá, el Señor así lo dice. Hermanos, nos dice que en el mundo y en el fin vamos a experimentar 3 juicios diferentes. Los impíos siguen sin arrepentirse, a pesar de su sufrimiento. Apocalipsis 9, 20 al 21. Apocalipsis 16, 8 al 11. La tragedia es que, aun cuando estas personas están experimentando las horrendas consecuencias de su pecado, ellas van a continuar en un estado de falta de arrepentimiento. Recordamos nuestro tratado de una oración desde el infierno, ¿se acuerdan? Esa expresión de un pecador en el infierno que no le pide a Dios rescate, sino le pide a Abraham y a Lázaro, pero no a Dios. Lázaro, Abraham, ese estado de no querer buscar a Dios ni ahí. Pastor R.C. Sproul decía que el crujir de dientes en el infierno no es por el dolor del fuego, sino del coraje que hay en contra de un Dios justo que los envió ahí. ¿Por qué me envías a mí aquí? ¿Por qué me hablas a mí así? Es este pueblo que está ahí, Herodes está con Juan. ¿Por qué te atreves a hablarme a mí si soy rey? Hermanos, esto puede suceder a nosotros. Ahora una pregunta que viene para continuar con nuestra enseñanza. ¿Acaso puede existir un cristiano no arrepentido? Hermano, escucha, número 1, bíblicamente, para que una persona sea cristiana, tiene que arrepentirse y creer. Un creyente en Cristo es uno que se ha arrepentido del pecado. Y un creyente en Cristo que se ha inaugurado en el arrepentimiento salvífico, continúa arrepintiéndose. Y lo hará, tarde o temprano. Preferimos temprano. Lo hará tarde o temprano. La Biblia nos da un sinnúmero de ejemplos de aquellos que escuchaban al Señor, no obedecían y pagaban las consecuencias. Lo más tremendo, hermanos, que como Dios asegura mi arrepentimiento, va a permitir que naveguemos como cómodamente aún con nuestro pecado y digamos, bueno, probablemente este pecado no lo considera Dios tan grave. Él sabe que lo hago con un corazón dispuesto a no hacerlo. Así que este pecado creo que lo tolera. Pienso que Él ve a otro tipo de pecador más grave y bueno, no importa. Y en lo que menos espera, hermano, viene la consecuencia. No es que Dios traicione, sino que Dios se encarga de que cuando menos te esperas que perseveraste en tu pecado, tengas que caer. Para restauración. Hermanos, ¿qué pasa entonces con los profesos creyentes que viven en pecado sin arrepentirse? Lo más probable, hermanos, es de que el Señor vaya a tratar con ellos. O también hay otra probabilidad, 50-50, que no sean salvos.
¿Por qué? Hablábamos de que este arrepentimiento no es una obra enteramente de hombres, sino es un arrepentimiento que el Espíritu Santo provee. Es por eso que hay quienes creyentes aún confiesan o se arrepienten de cosas insignificantes para la mayoría. Oye, hermano, el otro día te hablé de una manera indebida. Mi plática contigo estaba cargado, realmente, hermano, era un mal tiempo. Pequé, hermano, perdón. Cosas que probablemente muchos pasamos por alto. Ellos los consideran como pecados dignos de llevar al arrepentimiento. El apóstol Juan dice sin rodeos: si decimos que tenemos comunión con Él y andamos en tinieblas, mentimos y no practicamos la verdad. Así que, hermanos, el mensaje de Juan el Bautista a Herodes, en su mensaje de arrepentimiento y no de condenación. Porque digo esto porque algunos han dicho: oh, ese hermano predica como Juan el Bautista, juicio, juicio, juicio. Hemos visto que no, hermanos, porque el arrepentimiento no es un mensaje de juicio, es un mensaje para salvación. Por supuesto que hay un anuncio de juicio, pero la predicación no es el juicio como tal lo que llevará al rescate, sino el juicio me muestra la condición en la que estoy para después dar el rescate. Probablemente, hermanos, Juan el Bautista estaba diciéndole: arrepiéntete de tu pecado, lo que estás haciendo es gravísimo delante de los ojos de Dios. Pero Herodes, viene otro después de mí que es grande, que es todopoderoso, que es el rey de Israel, decapítalo. Porque atentaba delante de su grandeza, hermanos. Así que cuando Juan el Bautista, supongo, quiere dar, hermanos, la salvación, que no está aquí, es una hipótesis solamente en mi imaginación, sin intención de poner más o transgredir la palabra, pues es que Herodes se enfurece más. Así que volviendo a nuestro texto, hermanos, Herodes el tetrarca, siendo reprendido por Juan, a causa de Herodías, pues hizo lo que hizo, hermanos, con él. Su situación era terrible, hermanos. Faltó a la ley de Dios directamente y la dureza de su corazón lo llevó, en lugar de arrepentirse, a encerrar a Juan. Debido, hermanos, a que Juan tomó una posición bíblica, una posición que tenemos que tomar. Herodes estaba lleno de inmoralidad y lo castigó. Yo hablaba con los jóvenes hoy y los niños acerca del pecado de mentir o de dar falso testimonio contra tu prójimo. Le digo, cuando hay murmuraciones o chismes, no podemos creer a todo lo que dice alguien. Y sobre todo eso se practica, y eso ha tenido un impacto terrible en iglesias, hermanos. Chismes o murmuraciones o quejas entre niños o jóvenes han separado familias. Y yo les decía, cuando alguien venga a darte un chisme, supongo que a David y a mí nos gusta el chisme, y yo llego con David y le digo: oye, David, fíjate que el hermano Mario hizo esto y el otro, y David no se ha dado cuenta. La responsabilidad de David es pararme en seco y decirme: a ver, hermano, espera un momento, hermano Mario, ven por favor, quisiera hablar esto. Es la obra de reprender el pecado o el posible pecado que se empieza a cocinar cuando cosas pequeñas comienzan. Si hemos notado, hermanas, que alguna hermana hace tropezar a hermanos, evidentemente, sean valientes, no se acobarden. Y tómenle del hombro y díganle: hermana, mira que creo que estás haciendo pecar a los hermanos. Considéralo, ten temor de eso. Si sabemos que algún hermano está cayendo en pecado una y otra vez, hermano, no seas el solapador que le dice: no te preocupes, pronto va a estar mejor. Dile: hermano, tú estás pecando. No importa que eso te genere, hermano, contienda. De hecho, una de las labores, hermanos, que nosotros más experimentamos es la labor en contra de la predicación que expone. En lugar de hacer muchos amigos, hace enemigos aún de los propios amigos, hasta que el Señor obra. Es increíble. Aún procurando un bien, diciendo la verdad, hermanos, se enciende un fuego en contra del que habla del antídoto. Seamos valientes. No tengamos temor, en amor expongamos el pecado. Hermano, ¿tú crees que Juan el Bautista sabía que algo malo iba a pasar diciéndole a Herodes que se arrepintiera? Probablemente su mamá en alcahuetismo le diría: por supuesto, Juanito, ¿por qué se te ocurre decirle a Herodes eso si sabes cómo es? Claro. No sucede a nosotros, hermano. ¿No crees que algunos hermanos que están practicando este tipo de pecados se sienten aludidos y van a sentirse mal, y en lugar de motivarnos probablemente se van a ir? ¡Claro, lo sé!
Lo sé, y a causa de la dureza de su corazón en ocasiones, ¿cómo crees que tenemos que hablar? Como Pablo diciéndole no a un Gálata, a todos los Gálatas insensatos. Si es una predicación con una piedra que va directamente a alguien, pero le habla a todos para que ese alguien entienda. Porque a causa de la dureza de su corazón no le puede hablar directo. Entonces, hermanos, consideremos el pecado como Dios lo considera. No en una postura, hermanos, de rectitud y de ser estrictos y juiciosos sin amor y misericordia. No, hermanos, justos, estrictos, pero con la intención de que ellos sean salvados. Hermanos, Josefo, el historiador, decía que el motivo de arresto fue que Herodes temía que la gran influencia que Juan él tenía, porque sabían la mayoría que era un profeta, hermanos, pusiera su poder en riesgo. Eso sucede con nosotros también. Hay pecados entre el pueblo de Dios que cuando son reprendidos enciende un fuego. Ese fuego comienza a consumir. El pensamiento de la persona es, es que si yo dejo de hacer esto, tengo estos problemas. Si yo dejo de hacer esto o confieso esto, tendré este otro problema. Así que la cobardía del corazón no arrepentido lo lleva más bien a no correr riesgos. Pero el Señor nos dice, si alguien te hace pecar, déjalo. ¿Se acuerdan previamente lo que Juan le dijo a los judíos y a los romanos? ¿Qué hacemos entonces? Dejen de hacer lo que están haciendo. Si genuinamente creen, dejen de hacer lo que están haciendo. Ese es el arrepentimiento. Hagan lo que es justo. Hermanos, Juan 3, 19 al 20 dice el porqué justamente de Herodes y de todos aquellos que no se arrepienten. Ustedes recuerdan este texto. Aborrecen la luz, ¿por qué, hermanos? Porque sus obras son ¿qué? Okay. Y dice, porque todo aquel que hace lo malo odia la luz y no viene a la luz para que sus obras no sean. ¿Te das cuenta? Todo el que hace lo malo no quiere, porque no quiere que sus obras sean quitadas. Porque anhela continuar ahí. Sabe que es pecado, sabe que está en la oscuridad, pero es que esto le genera placeres o bienes temporales que considera en una alta estima por sobre Cristo. Así que, hermanos, sabemos lo que debemos hacer. Inmediatamente en el versículo 21, porción A, hermanos, nos aparece esta historia que se desfasa en la cronología, como les decía. El Señor Jesús es bautizado junto a los demás. Dice, aconteció que cuando todo el pueblo se bautizaba, ¿verdad? Todo el pueblo se bautizaba, pues también el Señor Jesús aparece ahí. Por eso no sé si habían notado todos este problema de la cronología. ¿Cómo es posible que es bautizado si de pronto, hermanos, está en la cárcel? No podemos de pronto entenderlo, ¿verdad, hermanos? Pues la inquietud que surge se soluciona fácilmente, hermanos, cuando sabemos que Juan tiene el deseo o el énfasis en mostrar a Juan como menor en todas las cosas, mostrando a Cristo como el supremo, como, hermanos, aquel que en realidad es el único digno de ser admirado y considerado. Es interesante, hermanos, porque justamente adelante en esta porción veremos la declaración del Padre diciendo acerca de su Hijo, este es mi Hijo amado, en quien yo me complazco, en quien tengo complacencia. Así que creo, hermanos, sin ninguna duda que lo que nos está llamando la atención Juan es cómo Él desaparece de la historia y muestra a Cristo en toda su obra. Dice el texto, hermanos, entonces que Él fue bautizado. El Señor Jesús obviamente es bautizado y hay muchas inquietudes con respecto a este texto. ¿Por qué se bautiza? ¿Aquel bautismo de Juan no era para el arrepentimiento? ¿Acaso, hermanos, Jesús era pecador y necesitaba ser bautizado? Claro que no, hermanos. Él no tenía que ser limpiado de pecados, no tenía pecado, nunca lo hizo ni de pensamiento, ni de palabra, comisión o omisión. Él lo hace solamente para identificarse completamente con el hombre pecador. Porque, hermanos, el bautismo era algo establecido por Dios y Él venía a cumplir cabalmente todo lo que Dios había establecido.
Esto es interesante, hermanos, porque cuando uno piensa que el Señor Jesús se bautizó para ser limpiado, lavado o cambiado, hermanos, de religión de pronto, de seguir el judaísmo a seguirse el mismo, es un error. Es Dios mismo, hermanos, encarnado. Este es, hermanos, uno de los pasajes más significativos, porque este mismo deseo de identificarse con los hombres que iba a salvar también se resume en la inauguración de lo que iba a llevar al Señor Jesús en su identificación final con el hombre pecador en la cruz. Aquí literalmente, hermanos, comienza el fuego a encenderse. Tú sabes a dónde va a ir después del bautismo y sabes qué es lo que va a suceder. Estando ahí en el bautismo, hermanos, si se dan cuenta, Lucas no habla mucho como los otros evangelios. No da tantas cosas. No dice la manera, cómo, cuándo, detalles, sino solamente dice que fue bautizado. Y es interesante porque en la porción B del versículo 21, hermanos, justamente habla de lo que sucede después inmediatamente del bautismo y dice, y orando el cielo se abrió y descendió el Espíritu Santo sobre él en forma corporal, como paloma. Y vino la voz del cielo que decía, tú eres mi Hijo amado, en ti tengo complacencia. Hay un énfasis aquí inmediato, orando. Si tú te das cuenta, hermanos, Lucas está hablando de la oración como algo importante. Los otros escritores de los evangelios describen en esta ocasión, hermanos, el bautismo de una forma distinta, pero solo Lucas señala que esto sucede mientras oraban. Nuevamente, mientras están orando, el Espíritu Santo vino de pronto sobre él. Cuando oraban, vino una voz del cielo. Las tres personas de la Trinidad. Este es un texto maravilloso para presentar defensa ante los unicitarios que no creen en la Trinidad. El Espíritu Santo viene como paloma, no es una paloma, como una figura, hermanos, de ave, una paloma, porque tienen significados las palomas, por supuesto, y viene la voz del cielo. Las tres personas de la Trinidad se manifiestan todas a la vez. Y también haciendo labores independientes. Esto es maravilloso, hermanos. El Espíritu Santo desciende en forma corporal como paloma. La voz de Dios el Padre se escucha y el amado Hijo es bautizado. Hermanos, hay pruebas ahí visibles y tangibles del Espíritu Santo. Y hay pruebas de que viene sobre el Señor Jesús. ¿Ustedes recuerdan qué es lo que pasó en Hechos capítulo 2, hermanos, el día del Pentecostés? Es esta porción en donde muchas personas, a falta de meditarlo concienzudamente, cometen errores en el desorden de las lenguas y estas cosas que no están en la Biblia. Si tú vas, hermano, a Hechos capítulo 2, versículo 4, es justamente lo que sucede, hermanos, en el bautismo del Señor Jesús. El Espíritu Santo llega ahí a hacer su labor con los hombres. Hechos 2, 3, dice, escuchen lo que dice. Versículo 2 dice, y de repente vino del cielo un estruendo, como un viento, escucha, como un viento que soplaba recio, el cual llenó toda la casa. ¿Qué es esto? Literalmente es como un ruido del viento, pero un estruendo con ruido. Y estaban sentados los apóstoles, hablando del tema de las lenguas, ¿verdad, hermanos? Porque el Señor no las habló, ¿te das cuenta? Pero ellos tampoco, como se cree hoy en día. Dice el versículo 3, y se les aparecieron lenguas. Ahí está, pastor, ¿cómo que no? Escucha lo que dice. Repartidas como de fuego, asentándose como sobre en cada uno de ellos. Jamás dice que lenguas en su boca, en un lenguaje diferente, extraño como tal. No es ahí cuando pasa eso. Aunque sucede algo ahí, hermanos, no es este texto lo que dice, sino está hablando de que el Espíritu Santo descendió sobre ellos también de forma visible, como fuego. Algunos han dicho que son figuras angelicales porque los ángeles se relacionan con seres luminosos o de fuego. Y hay una manifestación, hermanos, física que puede verse de la manifestación del Espíritu Santo en ellos. Puede verse, es sobre sus cabezas en el día del Pentecostés. Y es interesante, hermanos, no voy a hablar hoy el tema de esto, pero justamente cuando viene el Espíritu Santo sobre los apóstoles, los capacita para ir a cumplir la gran comisión. ¿Cuál es el tema entonces de los idiomas o las lenguas? Pues iban a ir a naciones en donde ellos no hablaban las lenguas que hablaban. ¿Cómo iban a predicar en otras naciones en donde no dominaban el lenguaje? Hermanos, lo más acertado, viendo el contexto bíblico, es que ellos hablaban idiomas. Y justamente los textos
siguientes, si tú te das cuenta, dice el versículo 6, y hecho este estruendo, se juntó la multitud, estaban confusos, porque cada uno de los miles de varones que estaban allá afuera, los oían hablar en su propio idioma, en su propia lengua. Y ellos decían, que estos no son galileos, ¿y por qué están hablando como nosotros? Eso es el detalle. Pero es interesante, más allá del hablar, hermanos, en un idioma fluido para ir a otras naciones, es que sucedió cuando el Espíritu Santo llegó. Y lo que está en escena en el Evangelio de Lucas, hermanos, es en la vida del Señor. Viene el Espíritu Santo para llevarlo a la obra. Hermanos, esto fue para en el Pentecostés para la iglesia, y ahora es para el Señor en su obra. La obra que la iglesia no podía hacer jamás, hermanos, sin que previamente el Señor la hiciera. La unción del Espíritu Santo se posa sobre el santo para continuar, hermanos, y renovarse en su ministerio. Es el cumplimiento también, hermanos, de Isaías 61, si ustedes recuerdan. No el cumplimiento al momento que el Señor lo lee, sino en ese momento de su bautismo y la manifestación trina de Dios, hermanos. Está ahí por Isaías, dice: el Espíritu del Señor, Dios, está sobre mí. Es como si el Señor, hermanos, a través de Isaías en su bautismo, cuando el Espíritu Santo se posa sobre él. Es interesante porque Isaías ya está hablando de una manifestación física. Recuerda que el Señor, el Hijo de Dios, no tenía cuerpo en el cielo. Algunos aún no entienden bien. Le llaman a Jesús Padre. Hermanos, no, Jesús es el Hijo. El Padre es el Padre. El Espíritu Santo es el Espíritu Santo. Los tres son un Dios. Pero cada uno tiene, hermanos, cada persona de la Trinidad tiene su obra y su labor. Justamente en Isaías 61, el Señor Jesús dice: el Espíritu de Dios, el Señor, está sobre mí. Y piensen esto, ¿cómo sobre Él? Si es Espíritu. No tiene forma, es inherente. No puedes decir encima, por abajo, es espíritu. Entonces está hablando como el hombre que ya es en el bautismo. Imagínate el impacto en la vida de Juan, que conoce Isaías a la perfección. El impacto en la vida del mismo Señor Jesús, hermanos, el cumplimiento de esto. Es bautizado como hombre y de pronto voltear y ver la manifestación del Espíritu Santo sobre él. ¿Y cuál es el objetivo? Dios me ha enviado a predicar buenas nuevas a los abatidos, a vendar a los quebrantados de corazón, a publicar la libertad de los cautivos y a los presos, apertura de cárcel, a proclamar el año de la buena voluntad del Señor. Hermanos, lo que nos está diciendo el texto es justamente lo que Lucas dice. Es la inauguración del ministerio formal del Señor Jesús. ¿Cómo Él va a poder, hermanos, traer buenas nuevas a los abatidos siendo abatido? ¿Cómo Él va a poder vendar a los quebrantados de corazón siendo quebrantado de corazón? ¿Cómo Él va a poder, mis amados hermanos, dar libertad a los cautivos poniéndose como esclavo y pagando su condena? Esto es asombroso. Porque, hermanos, es increíble ver la declaración que está el Espíritu Santo ahí, pero el Padre que ama al Hijo con toda la eternidad de su amor dice: tú eres mi Hijo amado, en ti tengo complacencia. Mis amados y niños, anoten esa palabra: en ti, esas palabras, tengo complacencia. No hay nadie que pueda complacerme, solo tú, Hijo mío. Hermanos, la voz del cielo no deja duda. El Hijo de Dios, hermanos, no es un pecador siendo bautizado. No es solamente un hombre común. Es el Hijo de Dios siendo bautizado. Él no tiene pecado. Es el Hijo eterno y agrada al Padre en todo. Y lo agrada siendo identificado como hombre. Con esto quiero decirte, cuando Dios voltea y ve al mundo, dice la palabra, se humilla. Es un falso evangelio el que dice: es que Dios vio al mundo y lo amó, entonces lo salvó. Falso. Dios ve al hombre con desprecio y con ira porque han pecado contra Él. Por eso Jesús se identifica como hombre, para venir como hombre y decirle al Padre: Padre, yo sé que en ti, Señor, me complazco y que tú te complaces en mí. Pero ahora soy capaz de que tú me veas con desprecio para salvación de aquellos que te han despreciado a ti. Es impresionante. Hermanos, el Hijo eterno de Dios, que eternamente ha agradado al Padre, no tenía cuerpo, ¿no? Era espíritu. Ahora Él ha adquirido naturaleza humana y está como un humano aquí, y como ser humano a sus 30, 33 años,
Está siendo agradable. El Padre no únicamente lo ve como su Hijo eterno y amado, sino ahora en su encarnación también lo ve con deleite. Este es mi Hijo. Hermanos, es maravilloso lo que esto significa, porque el perfecto Hijo de Dios se pone como un objeto de desprecio de Dios por nosotros. Tú eres mi Hijo amado. Estos son ecos en el Salmo 2:7, hermanos. Es un salmo mesiánico glorioso. En ti tengo complacencia, dice adelante, pero antes, en ti me complazco. En ti está mi complacencia. En ti me siento completo. Me deleito en ti. Hermanos, el Señor Jesús comienza el ministerio, su ministerio terrenal, con la bendición del Padre, el poder del Espíritu Santo. Pero el Señor Jesús va a terminar terrenalmente, corporalmente, su ministerio siendo despreciado por el Padre a lo extremo. Hermanos, cuando leemos Isaías 42, versículo 7, encontramos justamente esta declaración: en ti tengo complacencia. Es un eco. Pero cuando leemos Isaías 52, hermanos, justamente dice lo que va a suceder con este hijo a quien Dios le dice: en ti me complazco. Los últimos versos, hermanos, aunque todo es maravilloso, es acerca de la libertad. Mira el título del capítulo 52, dice: Dios liberará el cautiverio de Sión. Dice el versículo 13: he aquí mi siervo será prosperado, será engrandecido y exaltado y será puesto muy en alto. Y el versículo 14 dice el por qué. Dice: cómo se asombraron de ti muchos, de tal manera fuiste desfigurado de los hombres en tu parecer y tu hermosura. La Reina Valera, hermanos, creo que no da precisión de esto. Dice: más que la de los hijos de los hombres. Esto da pie a que la gente crea que él era más hermoso que los hombres. Pero les ruego que si alguien tiene una Biblia ahí distinta que no sea la Reina Valera, lea por favor conmigo, por ejemplo, este texto. Vamos a otra traducción. Dice este versículo, versículo 14: de manera que muchos se asombran de ti, pueblo mío, así fue desfigurado su apariencia más que cualquiera de los hombres. Desfigurado. Algún día alguien, hermanos, enseñaba de esto. Él era hermoso, era precioso, porque dice aquí que su hermosura era mayor que todos los hombres. Tache. Su aspecto físico, número uno, no era atractivo para que los hombres no lo desearan por eso. Su aspecto en el Calvario no era absolutamente nada deseable. Al contrario, era impactante. Dice las Américas: fue desfigurada su apariencia. Hermanos, cuando decimos desfigurado, ¿sabes lo que quiere decir? Es un cuadrado que de pronto no es cuadrado. Es un hombre que de pronto no parece hombre. Fue desfigurada su apariencia. Su aspecto es absolutamente diferente a cualquier hijo de hombre. Ahora, ¿por qué digo esto? Porque ¿cuál es la declaración que acaba de decir el Señor, el Padre, desde el cielo? Este es mi Hijo amado. Oh, hermano, el choque que habrá en el Calvario es de un padre a un hijo que lo ama perfectamente, y de un hijo que ama al Padre perfectamente, y del Espíritu Santo, que es la persona de la Trinidad, que es un mensajero que se contrista, hermanos, que manifiesta un amor como de una madre, un amor especial, cuidado especial. Está la Trinidad ahí chocando. El Espíritu Santo, hermanos, que es enviado como consolador, no consuela al Hijo amado de Dios. El Hijo amado de Dios no es protegido por el Padre, y el Padre, que tiene al Hijo en altísima, eterna estima, lo está pisando en el lagar del sufrimiento. Hermanos, cuando yo veo esto del bautismo del Señor en esta porción de la Biblia, y veo la declaración del Padre diciendo quién es Jesús, obviamente confirmo su perfección, porque Dios no puede complacerse del pecador. Por lo tanto, sé quién es mi Señor, sé quién es Jesús. Pero cuando avanza después al desierto y veo que el Padre permite los padecimientos de su Hijo y lo deja ahí, y empieza de ahí en adelante, hermanos, a servir con persecución, bajo fuego, desprecio. Y más adelante, al final, vemos que aún sus propios amigos lo abandonan. Y está clamando ahí en el Getsemaní solo porque no tiene quien ore con él.
Y después es arrojado a una fosa en la casa del sumo sacerdote, en un hoyo de hombres malditos. Después sacado como un animal ya ensangrentado, llevado a una cruz, arrojado para clavarla, tener los sufrimientos absolutamente solo, sin Dios. Hay un choque en mi cabeza terrible. Algunos dirían, y un día bajo un puente nos decían a los hermanos que fueron a evangelizar conmigo, una mujer indigente que decía, pues yo amo mucho a Jesús, pero odio al Padre, porque ¿cómo el Padre se atrevió a dejar solo a su Hijo y abatirlo y matarlo así? La entiendo, hermano, pero ella necesita saber que así lo quiso Dios y que Cristo quiso también hacerlo voluntariamente, pero es entendible. Padre, ¿por qué me has desamparado?, decía el Señor. Era lo que él sentía en su corazón, el desamparo. Probablemente Satanás le decía en su oído, como los hombres gritaban, no que era su deleite, no que él te amaba como a nadie, no que se complacía en ti. Si se complace en ti no te hubiera dejado, estaría contigo, te hubiera rescatado. Es lo que los musulmanes creen. No, si Jesús fuera en realidad el profeta de Dios, el Hijo de Dios, Dios no hubiera permitido que él muriera en la cruz del Calvario. O pusieron a uno que no era él, o el Señor lo sacó antes de que él muriera, pero no lo hubiera permitido. No cabe en la mente cómo un padre que ama tanto a su hijo perfecto, hermanos, lo atropelle con su ira. Y mucho más, hermanos, terrible es esto cuando este hijo es perfecto. Por eso Dios puede complacerse en él. Hermanos, ahora esto no termina aquí, con esto voy a terminar. Hermanos, el Señor Jesús recibe esta declaración del Padre, pero sabe lo que viene a continuación. Después le dirá, Padre, si puedes de mí pasa esta copa. ¿Cuál es la copa? Ustedes saben, la ira de Dios. Supongo, hermanos, que el Señor Jesús, siendo tentado continuamente por Satanás, pensaba, ¿cómo es posible que mi Padre vaya a enemistarse conmigo al nivel más alto? Que el mismo infierno eterno yo lo vaya a experimentar en la cruz. Si hay otro plan, Señor, si hay otra forma, por favor. Pero no. Que sea lo que tú dices. En su vulnerabilidad como hombre, hermano, siendo perfecto, su tentación era genuina. Pero él no fallaría. Y soportaría. Y gracias a ese desprecio que Dios le da, hermanos, gracias a que Dios deja de cuidarlo, gracias a que Dios en ese momento deja de deleitarse en su Hijo y lo ve como objeto de desprecio y de odio. Escuchen, niños, el Padre odiando en ese momento a ese hombre que adquiere la naturaleza humana, su Hijo, para salvarnos nosotros de la condenación, viéndolo como un objeto de desprecio y con el deseo de castigarlo. Hermanos, es por eso que nosotros ahora podemos escuchar del Padre, eres mi Hijo amado, en ti me complazco. Si somos hijos de Dios, somos herederos de Dios, somos coherederos con Cristo, dice el apóstol Pablo a los Romanos. Hermanos, en el Señor Jesús el Espíritu Santo viene sobre nosotros para dar poder y bendición. Pero todo esto tuvo que suceder. Este ministerio que comienza en el bautismo del Señor empieza, hermano, a trabajarse de toda la eternidad, hermanos, que estaba esto preparado. Empieza ahí a trabajarse los padecimientos terribles del siervo sufriente del Padre, quien voluntariamente se pondría como expiación por el pecado, que voluntariamente iba a despreciar su propia vida, iba a aceptar el desprecio de su Padre, iba a aceptar el ser desfigurado su parentesco, el de los hombres, hermanos, para que nosotros pudiéramos recibir lo contrario. Y escuchen, siendo un sacrificio perfecto y completado, no debe existir la duda en la iglesia del Señor que ahora, así como Él fue, hermano, declarado por el Padre en el bautismo, escúchame bien, hermano, tú y yo también escuchamos la misma voz del Padre. Y probablemente es chocante y dices, no, Jesús es Jesús, yo no soy Jesús, soy pecador, pero Él pagó en tu lugar. Por lo tanto, lo mismo que dijo de su Hijo en el bautismo, lo mismo dice de ti hoy, aunque nos cueste trabajo entenderlo. ¿Por qué? Porque Jesús hizo toda la obra hasta consumarla.
Porque Dios ya no tiene más demandas. No tiene que, hermano, satisfacer una parte de su justicia o su ira. Él fue absolutamente satisfecho en la obra de Cristo. Y el desprecio del Señor en la cruz hizo que nosotros fuéramos apreciados. La perla de gran costo, la novia de Cristo, un linaje escogido. Es asombroso y tenemos que dar gloria a Cristo, hermanos. Él es el Señor, Él es más, Él es grande, Él es el Rey, Él es soberano, es nuestro Salvador eterno. Bendito sea nuestro Dios, hermanos. Un motivo de arrepentimiento, obviamente, para esta tarde es este. A pesar de nosotros, a pesar de nuestro pecado, el Hijo de Dios, hermanos, ha abierto un camino nuevo y vivo para poder llegar, y en lugar de llegar y tener que presentar un sacrificio, podamos llegar y ser amados como Él es amado. Y que Dios pueda decir, mi Hijo amado, mi Hijo amado. Que como dice Zacarías, hermanos, que hemos recordado este año tanto, que cuando lleguemos y veamos al juez, que es Cristo, ese rostro desfigurado permanece en Él, porque aunque su cuerpo está en gloria, es el mismo cuerpo. Y podamos entender y digamos, oh, leía, Señor, pero no llegaba a comprender cómo fuiste desfigurado, herido de Dios y abatido. Gracias, Señor, por la eternidad. Hermanos, el motivo de arrepentimiento más grande, de entrega, de abandonar el pecado y de creer al mensaje, es Cristo. Sin Cristo no podemos hacer nada, hermanos. Pero en Cristo puedo arrepentirme, en Cristo soy perdonado, en Cristo soy aceptado, en Cristo soy amado, en Cristo soy hijo. No solamente perdonado y amado, en Cristo soy hijo. Y soy heredero y soy coheredero. Hermanos amados, ¿qué otro incentivo nosotros necesitamos sino a Cristo? A Cristo y únicamente a Cristo. Amén, hermanos. Vamos a terminar este día con una lectura que quisiera que diéramos, hermanos, de pie todos juntos. Y después pueden de nuevo tomar su lugar, pero porque vamos a presentar a una hermana que será miembro de la iglesia. Es el Salmo 36, hermanos. Quisiera leerlo de nuevo y quisiera también exhortar a todos los que tienen un ministerio en la iglesia y en el hogar, usen la Biblia más, léanla más. No importa que no encuentren el tema que están buscando, léanla, háblenla y hagamos siempre todo con la Biblia, hermanos. Dice el versículo 1, la iniquidad del impío me dice al corazón, no hay temor de Dios delante de sus ojos. El pecado del pecador me dice, no tiene temor. Se lisonjea por tanto en sus propios ojos, de que su iniquidad no será hallada y aborrecida. Las palabras de su boca son iniquidad y fraude. Ha dejado de ser cuerdo y de hacer el bien. Medita maldad sobre su cama, está en camino no bueno, el mal no aborrece. Jehová, hasta los ciegos llega tu misericordia, y tu fidelidad alcanza hasta las nubes. Tu justicia es como los montes de Dios, tus juicios abismo grande. Oh Señor, al hombre y al animal conservas. Cuán preciosa, oh Dios, es tu misericordia. Por eso los hijos de los hombres se amparan bajo la sombra de tus alas. Serán completamente saciados de la grosura de tu casa, y tú los abrevarás del torrente de tus delicias. Porque contigo está el manantial de la vida. Amén. En tu luz veremos la luz. Amén, Señor. Extiende tu misericordia a los que te conocen y tu justicia a los rectos de corazón. No venga pie de soberbia contra mí y mano de impíos no me mueva. Allí cayeron los hacedores de iniquidad, fueron derribados y no podrán levantarse. Amén. Padre, Señor, creemos en tu palabra. Creemos, Señor, que es santa y perfecta. Amado Señor, tú has hablado hoy y nos has explicado lo que tu palabra dice. Gracias, mi Señor, por la vida de tus hijos, la vida de este siervo precioso, Señor amado, que Lucas narra aquí. También la vida de Lucas, Señor, que no pierde detalle. Y la importancia, Señor, de su llamado está expresada aquí. Mostrar tu grandeza. Señor, gracias, mi Dios amado, porque nos pones
en condición buena, vulnerable pero buena. Ayuda a este pueblo, Señor. Y sírvete de nosotros, Señor. Espíritu Santo, creo que has obrado en los tuyos y sé que aún ahora hay oraciones, Señor, en silencio, pensamientos santos que se están levantando al trono. Sé que los llevarás a Cristo y sé que Cristo en su triunfo los presentará al Padre y el Padre responderá por los méritos de nuestro Salvador. Señor, teniendo esta confianza en que somos aceptos en Él, que podemos, Señor, ser perdonados y restaurados por Él, que tenemos, Señor, acceso a tu trono, a hablar contigo, no como extraños, ni aún como siervos, Señor, sino como hijos. Qué maravilla es poder llegar con nuestro Padre y decirle, ayúdame, estoy cansado, estoy desesperado, estoy afligido, la amargura me ha consumido, Padre, el temor ha llegado a mi casa, Señor, el cansancio. Oh Señor, me he envuelto en el mundo, mi Padre amado. Señor, qué maravilla que tú recibes a tus hijos, cual sea su condición. Y no le cierras la puerta, sino la abres, porque miras a Cristo, tu perfecto Hijo, en quien te complaces, como nuestro representante. Señor, quien desperdicia, Señor, la oportunidad de ir a ese lugar en tu trono y ponerse en tu regazo y hablar contigo, no como un extraño, sino como un padre a quien se le tiene confianza. Señor, aquí están mis debilidades y creo que tú las has aniquilado. Creo que tú las demandaste a Cristo. Creo que Él fue condenado en mi lugar. Creo que Él me ha hecho libre. Señor, yo no quiero vivir así. Mi Salvador es suficiente para motivarme. Señor, ¿cuántas declaraciones pueden ir, Señor, a tu trono? Señor, pero danos espíritu humilde. Señor, ¿cuánto puedes hacer a través de una iglesia en donde los hombres se comprometen contigo por sobre todo, Señor? Obra, Señor, de esta congregación y sírvete para alabanza y gloria de tu nombre. Creemos que no hemos visto, Señor, ni aún el inicio de lo que puedes hacer con corazones íntegros que confían en Cristo en todo, Señor. Obra, Señor, y trae sanidad hoy al alma y al corazón, por favor. Sobre todo aquel endurecido, Señor. Aquel sola, cansado, Señor. Aquel que ha, Señor, caído en la vana religiosidad y está aquí solo por compromiso o por temor a fallarte, Señor, en este día y ser castigado. Y no por su necesidad de ti, de descansar en ti. Oh Señor, las necesidades que hay en tu pueblo, Señor, principalmente las espirituales, hoy, Señor, las llevamos como un solo hombre. Espíritu Santo, Señor, intercede, Señor. Y Señor Jesús, preséntate, Señor, como nuestro abogado delante de nuestro Dios, por favor. Y consíguenos, Señor, la paz. En el nombre de Cristo, Padre, oramos, Señor, con confianza. Sé que el mundo nos distraerá y veremos, Señor, cosas que no son conforme a tu verdad. Iglesias que se desvían, hermanos que caen y se apartan, pastores, Señor, que caerán. Así, Señor, menguar. Pero también vemos en tu santa palabra perseverancia, crecimiento, unidad, amor, práctica, Señor. Danos más amor por ti, oh Señor. Y ayúdanos a aborrecer lo que tú aborreces, no viendo con nuestros ojos porque somos cortos en juicio, sino viendo con los tuyos, Señor, porque sabes que sobreabunda declaraciones de odiar lo malo, Señor, pero las evidencias nos dicen que no es conforme a tu juicio. Ayúdanos a vivir en ese espíritu, Señor.
no solamente porque es justo y necesario, sino también porque es un bálsamo a nosotros, Señor. Es lo mejor que podemos hacer. Te ruego por todas las cosas que somos incapaces de solucionar en nuestra vida, en nuestro carácter, nuestro pecado, y también por el pecado de aquellos que amamos, Señor. Sobre todo aquellos que están en riesgo, Señor, de condenación. Danos confianza en tu palabra y tu evangelio, Señor. Y espíritu sensible, Señor, a su condición. Por favor, ten piedad de nosotros, Señor, y danos peso por ello, Señor. No ser indiferentes a lo que tú jamás eres indiferente. Y ayúdanos, Señor, por favor, que tu palabra sea recibida en tierra fértil esta mañana, Señor, y que mi ineptitud y mi falta de sabiduría no sea tropiezo a nadie. Todo por los méritos de Cristo, Señor, te lo pedimos. Amén y amén.